Listo, ya me están viendo. Buenas noches con todos. Como saben, soy Javier Prado y estamos aquí en este segundo tutorial desde Facebook para hablar de animación, ¿no? En la clase anterior hablamos un poquito de la definición y hablamos un poquito del manejo de la velocidad en animación, que es un tema muy importante, pues la velocidad te va a dar el timing, y el timing, como había comentado, es una de las cosas importantes cuando se habla de animación, ¿no? Entonces vámonos esta vez directamente a nuestras clases. Vamos a empezar primero recordando un poco cómo se maneja el programa de TV Paint para animar, ¿correcto? Una de las primeras cosas que vamos a tener en cuenta cuando nosotros trabajamos en TV Paint es que hacia la mano derecha, por donde está ahorita el cursor, están las herramientas, ¿correcto? De estas herramientas hoy día voy a hablar solamente del trazo, ¿sí? Del stroke, del trazo. Cuando tú marcas por la herramienta de trazo, inmediatamente debajo tienes o aparecen las opciones. En este caso, como puedes ver, en estas opciones hay una opción específica para el tamaño, otra para la fuerza de salida, otro para la opacidad, que está desactivado en este caso, y otro para el aspecto. Inclusive podrías variar un poco la inclinación dependiendo de cómo estés trabajando en una pantalla touch, ¿no? Nosotros en este caso estamos trabajando con una Cintiq, advierto, ¿no? Pero el resultado que tú puedas obtener con los trazos funciona también magnífico con una tablet, ¿no? Intubos o de cualquier otra marca que tenga el grado de presión suficiente y que tengas una buena performance de video en tu computadora y un buen RAM, evidentemente. Bien, entonces cuando yo marco la herramienta trazo, inmediatamente yo puedo tener opciones. Como ven, yo ya he marcado esta es la apariencia del 100%, esto es cuando bajo la opacidad al 80%, esto cuando bajo la opacidad al 50%, y el 15% no lo noto. Deja un pequeño halo, pero no es notorio, ¿correcto? Entonces tenemos el trazo, las opciones, ¿sí? Evidentemente otra cosa que nos va a importar es el tamaño. ¿Sí? Cuando yo coloco el tamaño, que es en size, aquí, yo puedo aumentar o disminuir el tamaño del grosor. Cuando estoy en 15, va esa apariencia que pueden ver en pantalla. Si yo quiero aumentarle la potencia, me voy de 75 a 100 y voy a obtener mejor calidad de color, mejor oscuridad, ¿no? En el size en 29 está aquí, y el tamaño en 60 da este tipo de trazo bastante grande, ¿correcto? Bien, luego otra de las cosas, una vez que tú has escogido el trazo, yo usualmente con qué tamaño de trazo trabajo. Bueno, yo básicamente trabajo en alrededor de entre 7 a 9, dependiendo del tamaño de mi pantalla, que usualmente es 1920 por 1080, ¿sí? Con este tamaño estándar, usualmente utilizo un tamaño podría ser entre 5 a 9, ¿sí? Ahora, yo usualmente al inicio para el RAW
utilizo la herramienta de lápiz, porque me convence mucho, es una herramienta que me acerca mucho a la animación clásica cuando yo dibujaba en papel. Luego, la otra parte importante a considerar de este programa de animación es la línea del tiempo. La línea del tiempo realmente no es sino ver la película volteada. En la película de cine, la clásica, tú tenías los frames, que son estos cuadrados que estoy señalando, luego tenías los agujeros de arrastre en este punto, y debajo tenías lo que se conoce como el sonido óptico. En el caso del programa de animación del 3D Paint, tú tienes también los frames, tienes un espacio también desplegable para el sonido, que yo voy a mostrar en un momento oportuno cuando toque agregar sonidos a nuestra animación, ¿no? Y aparte tienes las ventajas de trabajar en capas, ¿correcto? Vamos viendo un poco eso. Entonces el timeline va a tener en 3D Paint este icono, que es el icono que ustedes ven aquí, muy pequeño, que es un folder para file, para acomodar cuando ya tienes demasiados layers y tienes que organizar tu trabajo. Es común que se trabaje o que se aumente el número de layers en algún punto, porque nosotros trabajamos mucho por capas. Luego está al costado del file la herramienta de pegado, el merge, ¿correcto? Con el merge va fundiendo capas una vez que ya has terminado de trabajar con ellas. Luego tienes el layer, propiamente dicho. Aquí creas nuevas capas, nuevas layers que se van a ir ubicando bien debajo o arriba, como tú vayas escogiendo. Entonces tienes el timeline, el file, el merge, los layers, y luego vas a tener todos estos iconos con los que vas a trabajar. Está este icono del ojo, que todo el mundo lo conoce ya inclusive desde Photoshop, el candado para bloquear y no dibujar involuntariamente encima. El foco es primordial, porque el foco va a encender tu mesa de luz, ¿correcto? Y después quizás te interese trabajar con el zoom para aumentar o disminuir el tamaño de los frames. Cuando ya tienes cierta cantidad, el tamaño de los frames es importante, porque se hace un poco inmanejable la línea del tiempo. Y tienes esta área que es el preview, tienes aquí donde está el 100%, que es la opacidad, ¿sí? Lo vamos a ver. Entonces file, el pegado, las capas, el ojo, la mesa de luz, ¿correcto? Tienes el bloqueo, tienes el zoom, tienes una imagen preview, y por supuesto es importante tener los frames. Con los frames es como se trabaja la animación en este programa. Para animar en 3D Paint, lo único que nosotros debemos de hacer es crear un dibujo inicial, ir al siguiente frame, activar tu mesa de luz, y con eso ya podemos empezar a trabajar. Es un método muy sencillo, solamente hay que posarnos delante de los frames conforme nosotros vayamos animando. Por ejemplo, en este caso, viene primero el dibujo del primer frame, luego hay que hacer el segundo dibujo, ¿sí?, en la próxima posición, y ese va a quedar en los frames dibujados. Y para ver el dibujo anterior, yo voy a activar la mesa de luz, y así voy a poder animar. Un ejemplo práctico. Me voy nuevamente, miren, una cosa que no he dicho todavía, pero es importante, es cambiar la opción que está en Hold y cambiarlo a None, ¿sí? Que es el modo como 3D Paint anima. Luego creas, como decía, tu primer dibujo, luego pasas, digamos, me voy a saltear hasta el cuadro 9, voy a ser un poco exagerado.
y para colocar el segundo dibujo. ¿Qué pasa con el segundo dibujo? Yo no sé dónde está el primero, entonces se hace un poco incierto el manejo de la secuencia. Entonces es por eso que una vez que yo decido saber cuánto va a durar la secuencia, frame por frame, yo activo la mesa de luz. Y la mesa de luz, miren, me dice dónde estaba el dibujo inicial, el primero, y con esa referencia poder manejar. Ahora, si el dibujo me quedó, como en este caso, más abajo, más grande, pues no hay ningún problema. Es muy usual que en animación tú tengas que hacer más de una vez un dibujo y repetirlo, ¿sí? Nosotros trabajamos mucho con el error y la corrección. Bien, ya está mi segundo dibujo así. ¿Qué hago para el tercer dibujo? Ir sencillamente al siguiente frame de animación y volverlo a hacer, y así me puedo pasar haciendo la secuencia de animación muy sencillamente. Una vez que completé la secuencia, lo único que tengo que hacer es play. ¿Sí? Play. ¿Por qué se ve así cortado? Sencillamente porque si tú ves y estás viendo mi línea de tiempo, cada dibujo está a partir, en el primer caso, en 6, el segundo, perdón, el primer caso, la distancia entre dibujo y dibujo son 8 frames, la segunda distancia entre dibujo y dibujo es 6 frames, la tercera distancia 6, la siguiente distancia 5 y la siguiente distancia 4. Ese espacio temporal de ir de aquí a aquí en 8 dibujos, de aquí a aquí en 6, de aquí a aquí en 6 y de aquí a aquí en 4, hace que en vez de ver una secuencia continua, tú lo que veas son saltos, ¿sí? Saltos. ¿Y por qué? Porque si recuerdas la primera clase, yo decía que una de las condiciones importantes en esto es que se creara una secuencia. Y claro, si tú tienes secuencias de dibujos de 12 en 12 frames, lo que vas a tener en verdad es un pase de slides y no una animación, porque no se va a crear en la visión, en la mente del espectador, la persistencia en la retina. Bien, entonces continuamos. Entonces nuestra unidad de tiempo es el segundo. Es muy importante que tú entiendas eso. Claro, tú vas a decir, ¿y cuánto dura un segundo en pantalla? Un segundo en pantalla dura 24 frames. ¿Correcto? Entonces son 24 de estos pequeños espacios cuadrados, fotogramas, ¿no? Divididos en 24. Cada 24 de estos frames es un segundo de proyección en pantalla. Eso es importante de saber porque bajo esa media nosotros trabajamos. Entonces, recuerden, nuestra unidad de tiempo es el segundo. Pero está dividido en 24 frames, o cuadros, o fotogramas, o marcos, o como quieras llamarle a los cuadraditos blancos que aparecen en la línea del tiempo. Lo importante es que entiendas que un frame es el equivalente a un 24avo de segundo. 6 frames es un cuarto de segundo, 12 frames es medio segundo y 24 frames es un segundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el segundo? Cortarlo. ¿Sí? Lo cortamos y con ello nos quedamos con 24 frames. ¿Correcto? Cada uno de estos sectores equivale a un dibujo. ¿Sí? Cada uno es un 24avo de segundo. Entonces, para que sume el segundo completo, tiene que leerse estos 24 cuadros, ¿no? Ahora, hay estilos de animación que utilizan el 1 por 1. ¿Qué es el 1 por 1? El 1 por 1 es utilizar cada uno de los 24 frames para completar. Son 24 dibujos distintos. 24 dibujos distintos. ¿Sí? A eso se le conoce como animación full animation. En otro caso, tú puedes trabajar a 2 por 1. Eso quiere decir que en vez de utilizar un solo frame, un dibujo, utilizas el mismo dibujo en cada 2 frames.
con eso haces una animación media, ¿sí?, que es muy empleada. Realmente, yo les voy a decir en este momento que la animación media es el estándar. Es animar en dos. En películas de largometraje se anima en dos. En películas o en series de televisión también se anima en dos. Claro, en el largometraje tú a veces combinas animación en doses con uno. En las series de televisión más bien tiende a trabajar con dos y a veces con tres o con cuatro, dependiendo del tipo de animación. Entonces, tenemos la full animación, la animación media, y luego tenemos la animación económica. ¿Cuánto usa la animación económica? La animación económica puede usar 3, puede usar 4, puede usar 5, quizás puede usar hasta 6, ¿sí? Por cada dibujo. Y eso va a determinar la calidad que tú tengas en animación. Ahora, veamos otro aspecto. ¿Cómo manejamos la velocidad? Bueno, ya han visto que podemos manejar la velocidad de animación utilizando un solo dibujo en varios cuadros distintos. Pero básicamente la animación es tiempo, y el tiempo es una medida que se da al saber en qué momento o en cuánto tiempo te demoras en recorrer de un punto a otro. Eso es lo que vamos a ver. Entonces tenemos primero una distancia. Esta distancia es un punto de inicio y un punto final, ¿correcto? Y luego a esta distancia la vamos a dividir. Estas divisiones de la distancia es lo que va a marcar la media de la velocidad de la animación. Es muy importante considerar esto. Estas divisiones que ustedes ven en ese momento aquí se conoce por espaciados, y el control de los espaciados va a permitir que el objeto acelere, desacelere o se mueva con movimientos uniformes. Claro que no son los únicos movimientos con los cuales trabajamos en animación. Hay una serie de movimientos más, como los latigazos o los acolchonamientos, que son básicamente a veces sostenimientos de un movimiento antes de que salga, ¿no? Veamos. Entonces, nuevamente, para que quede claro, la distancia A a B, y esa distancia la vamos a dividir. La dividimos, ¿correcto? Y el resultante de esta división es conocida como espaciados, ¿correcto? Como espaciados. Esto es lo que va a determinar en verdad cómo se va a mover su objeto en pantalla. De su control uno obtiene lo que se conoce como velocidad, como timing. Veamos, por ejemplo. No. Ok. Si ustedes entendieron ese asunto de la velocidad, a la Yuwoki le gusta, ¿correcto? Veamos un ejemplo. Bien, en ese caso yo he espaciado, o sea, he dividido el mismo segmento, la misma distancia del punto A al punto B. Pero si ustedes pueden ver, en el caso superior, las divisiones son mayores. En el segundo caso, las divisiones son más amplias. Y en el tercero, mucho más amplias. ¿Qué creen que sucederá? Bueno, sencillo. En la primera división, esta distancia entre uno y otro objeto va a hacer que el objeto demore más en pantalla. O sea, el movimiento va a ser más lento. Esta distancia va a hacer que el objeto acelere su recorrido, y esta distancia va a hacer que el objeto realmente pase mucho más veloz. Probemos. Dividimos y vean cómo se comportan las esferas en todos estos casos. Son totalmente diferentes.
Los voy a poner a velocidad normal para esta segunda entrega. Como pueden ver, en el caso de la parte inferior, el objeto pasa de punto A a punto B rapidísimo. ¿Por qué? Porque las distancias de los espaciados son amplias. En el caso de la parte B, el objeto pasa rápido, ¿sí? Pero no tan veloz como el anterior caso. Y en el caso del objeto superior con mayor división, sí, el objeto, ustedes pueden notar claramente que demora mucho más en pasar. ¿Correcto? Y con eso nosotros podemos manejar la velocidad de la animación. La clave está muchas veces en el espaciado. Nosotros usualmente manifestamos estos espaciados a través de códigos o chars. Los códigos o chars son claves que los animadores empleamos para dividir los espacios que van de una animación a otra, ¿correcto? Entonces, digamos que un código normal tendría este aspecto. Se los explico. A esta parte se le conoce como llave o extremo. En todo caso es extremo de inicio y extremo de llegada. El extremo de llegada, evidentemente, o llave siguiente, es este de aquí. En todo caso, perdón, ya vi que me confundí. El key 5, ¿ya? Luego, ven que está marcado este elemento acá como 3 con una esfera. A esto se le conoce como intermedio principal. Y lo otro, que es el número 2 y el número 4, son los intermedios normales o de relleno. Bueno, en eso hay muchas discusiones al respecto, ¿no? Pero no es la única forma. Nuevamente voy al código, ¿ya? Lo voy a poner esta vez recto, como en el caso de las esferas, para que se entienda mucho mejor la explicación. Nuevamente tengo 2, tengo 3, tengo 4, tengo 5 acá, ¿sí? Este código me puede mostrar cómo debo yo de manejar un movimiento, cualquiera que este sea. Digamos que sea un brazo. Tengo el brazo arriba, y ese sería el extremo 1, ¿correcto? Luego lo que tendría que tener es el brazo abajo. Denme un momento, voy a hacer mi truco, gracias. El brazo abajo. Muy bien, este sería el elemento 5, ¿correcto? Ahora, con estos dos extremos, el extremo de inicio, que es el 1, y el extremo de llegada 5, yo, de acuerdo a este código que me están mostrando, yo lo que debería obtener es el dibujo intermedio o intermedio principal, que es el dibujo 3. ¿Bien? Voy entonces a mi elemento 3, a mi frame 3, y dibujo el dibujo 3. Me guío por ese movimiento de arco, por supuesto, el cual en animación llevamos y trabajamos con muchas referencias. Nadie trabaja al ojo, 100%, sería un poco difícil, y es muy importante a veces mantener el control sobre formas y proporciones, en algunos casos, ¿no? En otros casos, todas estas leyes que vamos aplicando solamente sirven para rompernos, ¿no? Y para crear variedades. O sea, no tenemos un límite a ese respecto. Bien, este fue el dibujo 3. ¿Qué me queda por hacer? Evidentemente, para conseguir el dibujo 2, yo lo que tendría que hacer es tomar el dibujo 1 y luego referenciarlo con el dibujo o intermedio 3 para obtener el dibujo 2. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a referenciar eso, trabajo y
creo el dibujo 2, ¿ya? No me estoy preocupando para nada en la forma ni nada, porque necesitamos ser lo suficientemente rápidos. Otro día les hago el dibujo bonito, ¿ya? Igualmente, para obtener el dibujo 4, yo voy a tocar el dibujo 3 y voy a referenciarlo con el dibujo 5 y obtener, digamos, la línea media, y obtener el dibujo. ¿Correcto? Una vez que yo tengo esa secuencia, en ese caso me están viendo que estoy haciendo, aumentando la cantidad de frames. Al aumentar la cantidad de frames, el dibujo se va a demorar un poquito más, ¿no? Y ahí tengo el dibujo bajando. ¿Correcto? Los charts son muy importantes leerlos. Hay tres tipos de chart. Hay tres tipos de chart. El de movimiento uniforme, el de movimiento acelerado, y el del movimiento desacelerado. Por favor, no se olviden de enviar sus preguntas a través del chat, que los vamos a atender, si no directamente en este momento dentro del programa, en el tiempo posterior, puesto que yo me dedico a revisar y tratar de contestar sus interrogantes como lo hicimos la vez primera. Bien, y el movimiento desacelerado. Bien, ¿cuáles son las diferencias de esto? En el movimiento uniforme, todas las distancias entre una animación y otra, o pose de animación y otra, son las mismas. Eso crea un movimiento continuo, ¿correcto? Pero quizás un poco mecanizado. En el movimiento de aceleración, el objeto se va separando progresivamente y creando con eso la sensación de tomar velocidad. Y en el desacelerado, por el contrario, tú desciendes de velocidad, espaciando, haciendo que los espacios sean menores. Veamos eso. ¿Lo tienen? Bien, lo borro y vamos a aplicarlo. Movimiento uniforme, ¿ya? En este caso, síganme, traten de repetirlo las veces que sea. La ventaja de tener un video así es que una vez que esto quede grabado, ustedes pueden retroceder y con paciencia seguir los pasos, ¿ya? En este caso he puesto hold. Voy a poner hold sencillamente para crear una especie de piso, ¿ya? La propiedad del hold es que no se va a mover ahí. Yo voy a crear en este momento con el new una capa, pero que no tenga la característica o el comportamiento de hold, sino el de none o none, ¿ya? Y ahí es donde aplico la animación encima. Entonces, digamos, movimiento uniforme, yo tendría, activo la mesa de luz, siempre es importante para saber dónde voy, distancias iguales. ¿Correcto? Ven como solamente me poso en el siguiente frame y hago el dibujo. Pueden notar claramente que la distancia entre dibujo y dibujo es similar. ¿Qué me va a crear eso? Un movimiento uniforme. ¿Correcto? Pensemos un poco, ¿qué movimientos, qué personajes se mueven así uniformemente? En la animación, si tu muñeco se mueve uniformemente, creo que estás cometiendo un pequeño error, puesto que sería muy mecánico y robotizado, ¿no? Entonces usamos movimientos uniformes quizás justamente para eso, para hacer robots, ¿no? O aparatos mecánicos, relojes o cosas que circulen así, ¿ya? Para el movimiento acelerado,
lo que yo voy a hacer es empezar nuevamente, correcto, pero esta vez en el siguiente frame yo voy a hacer el dibujo muy pegado al primero, luego ligeramente más espaciado en el siguiente, luego ligeramente más espaciado en el siguiente más espaciado aún, en el siguiente más espaciado, en el siguiente más espaciado, en el siguiente más espaciado, en el siguiente igual más espaciado. ¿Cuál va a ser el resultado? Es evidentemente que el objeto va a parecer que acelera. Voy a apagar el anterior ejemplo, ya. Como ven, toma velocidad. Acelerar y desacelerar no es más que parte de lo mismo, o sea, tú empiezas aumentando, ¿sí?, la separación entre uno y otro, y para desacelerar básicamente haces lo mismo, sino que al contrario, vienes de espacios largos y luego los espacios se van acortando hasta que el objeto se detiene en un punto, ¿sí? Un movimiento natural, digamos, siempre va a tener ambas velocidades. Me gustaría ver algunos GIF en este momento para cerrar un poco la idea de esto de espaciados. En la animación clásica, esta que estaban viendo, la velocidad era uniforme. Como pueden ver por la guía que tienen aquí debajo, los espacios entre dibujo y dibujo son regulares. Al ser regulares, el movimiento es mecánico, como pueden ver. Esto es como se animaba al inicio. No había todavía noción ni desarrollo de las leyes físicas aplicadas, que eso se da con los estudios Disney, con los principios de animación que ahora uno estudia, como acelerar y desacelerar. Luego, evidentemente, se impone la idea de espaciados y de manejo de timing, y eso lo vamos a comprobar años después con otro ejemplo. Este es un cartoon de la Metro-Goldwyn-Mayer, más o menos de los 40, ¿sí? Y aquí los espaciados, como pueden ver, varían constantemente, van de espacios grandes a espacios más cortos, de espacios más grandes a espacios más cortos. ¿Qué habían descubierto? Básicamente habían descubierto, se habían convencido totalmente de que utilizar dibujos muy pegados uno al otro con una separación constante daba algo muy mecanizado. Y al descubrir el espaciado y esto, ellos lo llevaron pues al máximo tope. El dibujo desacelera cuando está junto. Entonces es ahí cuando ustedes ven, por ejemplo, al gato apoyándose el pie y se detiene ahí antes de moverse rápido. Todos esos movimientos rápidos son espacios rápidos. Este hueco que ustedes ven aquí, por ejemplo, es la velocidad con que cae la escoba. ¿Correcto? Vemos el siguiente ejemplo. Ahora, por supuesto, esto es una visión cartoon. Veamos qué pasa con una visión un poco de animación mucho más natural. Los espacios también se aceleran y se desaceleran, pero no hay cambios tan abruptos entre espacio y espacio. ¿Por qué? Porque aquí se está tratando de emular o crear un movimiento que se vea de todas maneras natural, como en este caso de este pequeño clip de 101 Dálmatas. Aquí es Disney y el animador es Nick Carr, un maestro en este manejo. Y en la siguiente vamos a ver una animación actualmente más moderna. Esto es Kricfalusi haciendo un homenaje al oso Yogi de Hanna-Barbera, ¿no? Están ahí dentro de una cabaña, correcto, y pueden ver que los espacios son deliberadamente amplios, ¿sí? ¿Por qué son deliberadamente amplios? Porque luego tienes espacios también deliberadamente muy pegados, porque eso crea tensión, que crea sostenimiento. Entonces, luego de que alargas un movimiento, ¡pum!, sueltas el movimiento, como pueden ver ahí.
básicamente casi se trabaja, yo diría, con muchos menos intermedios. Por esto es animación económica, a diferencia del anterior, que ustedes vieron una cantidad regular de dibujos. En este caso ustedes ven espacios bastante amplios que cubren tiempo, pero que no cubren dibujos. Y aquí la media del dibujo debe estar entre 3 a 4 dibujos, a 3 o 4 frames por dibujo, ¿no?